Bueno, mi nombre es Andrés Castañeda, yo le voy a hablar sobre las características de la capacidad del proceso de producción y análisis de los cuellos de botella. Características de la capacidad del proceso de producción. La capacidad del proceso puede subdividirse en dos partes: medición la variabilidad del proceso y contrastar la variabilidad medida con una tolerancia o especificación predefinida. El resultado de un proceso suele tener al menos una o más características medibles que se usan para especificar el resultado. Estas pueden analizarse de forma estadística si los datos del resultado muestran una distribución normal. Solo entonces tiene sentido buscar un valor intermedio y una desviación estándar. Se debe establecer un proceso con un control de proceso adecuado, como lo tenemos aquí en la imagen. Los técnicos están viendo para ver si el control está en buen... el proceso tiene un buen control. Características de la capacidad del proceso de producción. Un análisis del diagrama de proceso se usa para determinar si el proceso está bajo control estadístico. Si el proceso no está bajo control estadístico, entonces no tiene sentido hacer cálculos sobre su capacidad. La capacidad del proceso solo involucra una variación de causa común y no variación de causa especial. El estudio de capacidad en los procesos de fabricación, además de comparar la variabilidad del proceso con las tolerancias demandadas por el cliente, persigue otro objetivo relacionado con la selección de procesos, como son tomar decisiones en el rediseño de procesos, evaluar procesos, comparar procesos o proveedores. Aquí los técnicos están viendo para ver si la mercancía está lista para salir al mercado. En los procesos de fabricación, la totalidad de los elementos geométricos de una pieza no son producidos por un único proceso, sino que requieren de una secuencia de procesos simples, por lo que resulta necesaria la combinación de varios procesos. Por ello, lo más económico es aprovechar al máximo la capacidad de un proceso inicial de fabricación y darle a la pieza al máximo del atributo de una sola fase, aunque luego debamos completar con otros procesos de operación. La pieza tiene varios procesos, ya que ellos tienen que asegurarse de que la pieza salga bien al mercado. Siguiendo esta línea, para aprovechar al máximo la capacidad, se perseguirá obtener el caso óptimo donde los límites de tolerancia natural del proceso se encuentran dentro de los límites de especificación del proceso. De esta manera nos aseguramos que toda la producción cumplirá con las especificaciones. Por último, es necesario mantener una consistencia entre tolerancia, capacidad, coste de fabricación, ya que, por ejemplo, carece de sentido asignar tolerancias que no puedan obtenerse con las capacidades de los procesos y equipos de fabricación, con las técnicas y equipos de medida y con los procesos de regulación y control establecido. Análisis del cuello de botella. Los cuellos de botella en una organización consisten de diferentes actividades que disminuyen la velocidad de proceso, incrementan los tiempos de espera y reducen la productividad, trayendo como consecuencia final el incremento en los costos. La teoría de las restricciones de Eliyahu Goldratt considera a las organizaciones como un gran sistema en cadena, donde cada eslabón es una actividad, y por consiguiente los procesos de cualquier ámbito solo se mueven a la velocidad del paso del eslabón. Esto dice que hacen una cadena, por decir, humana para hacer la producción mejor. Precisamente este eslabón débil es el cuello de botella, y logrando que trabaje hasta el límite de su capacidad se producirán mejoras significativas en las operaciones de toda la organización. Los cuellos de botella pueden ser un individuo mal capacitado, un equipo médico deficientemente mantenido, una errónea política organizacional. En general, los cuellos de botella pueden ser dos tipos: físico y político. Los primeros tienen que ver con restricciones del mercado, de materiales de capacidad operativa o productividad, de logística, mientras que los segundos pueden ser administrativos, de comportamiento, como se nota aquí en la figura. Y el cuello, cuando se presenta el cuello de botella, es que no conseguimos materiales. También puede ser restricciones que no nos asignen materiales. Aquí se está trabajando normalmente. A continuación, y con carácter enunciativo más no limitativo, mencionaremos algunos ejemplos de restricciones a los procesos operativos de una organización. Restricciones de mercado. La demanda de los servicios está limitada en el mercado. Cubrirla satisfactoriamente implica un plan mercadológico basado en tarifas competitivas y buena atención. Restricciones de materiales. La organización tiene problemas para proveer un servicio debido a la carencia de insumos insuficientes y de buena calidad.
Bueno, las restricciones de los materiales lo estamos viviendo en este tiempo aquí en Venezuela, que no se consigue materia prima para poder solucionar el problema en el mercado. Restricciones de capacidad. La organización es insuficiente o está sobrada en la oferta de servicios que son requeridos por el mercado o la población. Restricciones logísticas. Los procesos operativos están desalineados y por consiguiente los diversos insumos materiales y recursos están desfasados entre sí, provocando retraso e incapacidad para brindar una oportuna respuesta a las necesidades de los usuarios. Restricciones administrativas. Existen diversas estrategias y políticas definidas por la organización que son caducas o ya no son suficientemente ágiles para dar respuesta oportuna a las necesidades del mercado. Esto también puede afectar al usuario en las restricciones administrativas. Restricciones de comportamiento. Existen actitudes y comportamientos entre los miembros del personal de la organización que afectan la productividad de la misma. Al realizar la planeación de operación de una organización es muy importante conocer previamente los cuellos de botella que existen en los diversos procesos para tratar de que funcione al 100% de su capacidad y después programar los demás recursos que no son cuello de botella o problemáticos. ¿Cómo se elabora? Identifique las restricciones de un proceso. Determine la capacidad del proceso en volumen de operaciones por unidad de tiempo. Escoja la actividad más crítica, la más importante o la más alta. Esta será su restricción o cuello de botella. Decida cómo explotar las restricciones identificadas. Trate de obtener la mayor productividad de la restricción, seleccionando el personal más capacitado, así como los insumos, equipos, materiales y recursos de la mejor calidad. Subordine todas las demás partes del proceso. La restricción anterior obliga a que el resto de recursos funcionen al ritmo de restricción del proceso, según fue definido en el paso anterior. Es esencial conocer interdependencias que existen entre las diversas áreas de la organización que participan en el proceso para realizar con éxito esta subordinación. Si se elimina la restricción inicial, volver al paso 1. Los cuellos de botella deben solucionarse uno a la vez y solo cuando se termine con el primero se podrá continuar con el segundo. Como sale aquí en la figura: satisfacción del cliente, costo, calidad, tiempo, riesgo y alcance. Aquí le podemos dar un ejemplo. Supongamos una organización con un proceso operativo que involucra solamente dos recursos, A y B, y otorga un único servicio adicionalmente. La demanda es tal que todo lo producido por la organización es consumido por los usuarios. Insumo, recurso A, 40 unidades sobre hora, recurso B, 20 unidades sobre hora, usuario. ¿A qué velocidad debe funcionar cada uno de los recursos para obtener un óptimo rendimiento de esta organización? Esta organización debe funcionar a un ritmo de 20 unidades por hora, pues el recurso B presenta la tasa operativa más lenta y por consiguiente es el eslabón más débil de la cadena. Carecería de lógica que el recurso A funcionara al máximo de su capacidad, pues generaría una acumulación de inventario entre los recursos, ya que B es incapaz de procesar todo lo que A produce en una hora. Dale aquí. Bueno, eso es todo. Gracias por la